Los caracteres diferenciales de horizontes son aquellas propiedades que tenemos que observar y evaluar de alguna forma, con alguna metodología, y anotar de una forma particular establecida por el método que todos los especialistas en suelo siguen para escribir las características de cada horizonte en planillas especiales. La primera característica que se observa es el color, luego la textura, la estructura, la consistencia, presencia de algunas sustancias como materia orgánica, calcáreo, reacción ácido-base, que en algunos casos se realiza con un pHímetro, pero también se puede utilizar una sustancia que da color con distintos valores de pH o de reacción ácido-base. Presencia y desarrollo de raíces, es decir, importa esto, porque estamos en agronomía y las raíces son indicadoras de características de suelo, particularmente las físicas. Por lo tanto, la cantidad de raíces o la concentración de raíces y el desarrollo que puedan tener, especialmente las deformaciones que puedan mostrar, son caracteres importantes. Es un dato importante y debe ser anotado. Cuando no hay raíces, obviamente, puede que no anotemos nada, pero también a veces es importante establecer que no hay raíces en ciertos horizontes. Además de estos que son observaciones obligadas, y en ese orden generalmente, aparecen caracteres especiales que solo vamos a observar en condiciones particulares. Manchas, que se llaman moteados o gley, término que se utiliza en suelos y que ya lo explicaremos mejor. Revestimientos con material fino, especialmente arcilla, pero también materia orgánica. Técnicamente se denominan cutanes o barnices. Eflorescencias son las sales solubles que cuando pierden el agua o se secan, aparecen como una deposición de color blanquecino o grisáceo. Pseudomicelios, es decir, falsos hongos, son formaciones particulares como hifas de hongo, pero formadas por sales poco solubles como los carbonatos y algunos sulfatos, como el de calcio. Concreciones o cementaciones, estas son características importantes, pero particulares. Normalmente aparecen en horizontes inferiores y si están cerca de la superficie son características de primera importancia, pero están dentro de los caracteres especiales. Y acción de la fauna. Cuando los animales que tienen su madriguera en el suelo cavan galerías, con los años y los siglos, estas galerías se llenan de material de suelo, normalmente de otro color, y aparecen como un indicador de actividad de fauna que puede haber sido muy antiguo o relativamente reciente. El término que se utiliza para ese fenómeno es del ruso crotovina. Completando la serie de características diferenciales, aquí tenemos un ejemplo tomado de una carta de suelo de una descripción de un perfil integrado por 4 horizontes, A1, BT, BC y C, desde la superficie hasta la profundidad, en donde nos interesa que observen que el orden de descripción de cada horizonte sigue el orden ya establecido de espesor, color, textura, estructura, consistencia, pH, raíces y el límite inferior. Si se encontrara alguna otra característica dentro de lo que son caracteres especiales, se agrega antes de raíces o, si no hubiera raíces, o no se dice nada de la presencia de raíces, se colocan los caracteres especiales antes del límite inferior, que siempre cierra la descripción. Por ejemplo,
En el BT y en el BC, en ambos, se indica la presencia de barnices. Pero en el BT son húmico-arcillosos, muy abundantes, medios y finos. Es decir, que están integrados por materia orgánica, húmico, por arcilla, arcillosos, son muy abundantes, es decir, que ocupan una buena proporción del volumen del horizonte, y el grosor, en el caso de los barnices se mide el grosor, son medios y finos, es decir, hay dos clases de barnices, algunos más gruesos, otros más finos. Y en el BC, en cambio, si bien hay barnices, estos son solamente de arcilla, son escasos, es decir, ocupan poco volumen del horizonte y son finos, no hay de tamaño medio. Es decir, que la misma propiedad se repite en los dos horizontes, pero con distinta intensidad o nivel. Es decir, los barnices son claramente más importantes en el BT que en el BC, lo cual tiene su lógica y ya lo comentaremos llegado el momento, con algún ejemplo. Los barnices, por su parte, no están presentes ni en el A1 en superficie, ni en el C. Revisando cada horizonte vemos que entonces el orden se mantiene con respecto a las características que se deben observar primero y anotar en de esa forma, en ese orden. Primera propiedad que observamos en los horizontes es el color. El color del suelo está relacionado a algunos compuestos. En algunos casos es bastante conocido y en otros no tanto. Por ejemplo, color oscuro tendiendo a negro, no necesariamente negro, pero gris oscuro, por ejemplo, está relacionado, en primer lugar, si observamos la superficie del suelo, lo normal es materia orgánica. En otras partes del perfil o en otros horizontes más profundos pueden aparecer minerales ferromagnesianos, por ejemplo, algunas arcillas que tienen un color oscuro. Y un componente de suelos que tiende a dar color negro son los óxidos de manganeso. El color blancuzco o grisáceo o directamente blanco está asociado a arena de cuarzo. Las arenas pueden ser oscuras también, pero las arenas de una playa, como normalmente las que se observan en regiones tropicales, son arenas muy blancas debidas al cuarzo, son cuarzo puro. Por lo tanto, si tenemos ese tipo de arena en el suelo, en algunas regiones existe esa arena, y de esa forma le daría un color blanco o blancuzco o gris muy claro. Los carbonatos de calcio y magnesio tienden a ser blancos, aunque a veces tienen una tonalidad rosada. Pero si es carbonato de calcio es blanco. El yeso, es sulfato de calcio hidratado, también da un color claro, relativamente claro, aunque no tanto como la caliza. Y las sales solubles, generalmente les llamamos sales más solubles que el yeso, que son los cloruros y sulfatos, en general de sodio, cuando pierden el agua y cristalizan, lo hacen con un color que tiende al gris claro o al blanco directamente. Colores rojos a amarillos son típicamente debidos al hierro en distinto estado de oxidación o de hidratación. El color rojo más intenso, típico de los suelos del trópico o en nuestro caso de Argentina en Misiones, se debe a la hematita, que es el óxido de hierro, es decir, sin hidratación. Pero en los mismos suelos aparecen horizontes de colores amarillentos o color incluso naranja, rojizos, y estos son siempre debidos al hierro, pero en variable estado de hidratación. Cuanto más hidratado está el hierro, tiende a color amarillo.
Cuanto más deshidratado está, tiende al color rojo. Para la determinación del color en una calicata se necesita llevar un importante documento que es las cartas de color de Mansell. Mansell es un autor de física que hace muchos años organizó cartas de color para distintas sustancias o materiales. Además de vegetales, también hizo las cartas de color para suelos, que son las que utilizamos habitualmente y que se encuentran en nuestra biblioteca. La carta de color de Mansell tiene en cuenta que el color se determina con tres componentes: un matiz o hue en inglés, brillo o luminosidad, el value, y la intensidad, saturación o pureza, croma. Con estas tres propiedades o componentes, un color adquiere una característica particular y recibe un nombre determinado. Las cartas de color Mansell están confeccionadas en un encuadernado que permite su uso a campo, inclusive se pueden sacar algunas hojas, son varias hojas, cada una presenta un matiz dominante y estas, desde la primera a la última, van desde matices donde domina el rojo, claramente, hasta el verde y el amarillo, con hojas intermedias en las que se determina o se observa el matiz marrón o castaño. En todas las hojas, de cualquier forma, existen el negro, el blanco y los grises. En la fotografía de la derecha, en la imagen de la derecha, vemos abierta el encuadernado de Mansell en una de las hojas que corresponde a un matiz, y en la ordenada de esa hoja observamos el brillo con unos valores que ya vamos a explicar y la intensidad, saturación o pureza en el eje de la parte inferior de la hoja, también con ciertos valores establecidos. El matiz o primera propiedad del color expresa la longitud de onda dominante en la radiación reflejada. Esto es un concepto físico y los invito a que visiten este tema en algún libro de física, ya que el concepto de color no es tan sencillo de entender en una primera instancia. Digamos que nosotros percibimos un color porque ingresa una radiación que se refleja en el objeto que estamos mirando a nuestro sistema óptico y allí el color se va a establecer de acuerdo a la longitud de onda que domine en ese reflejo, en esa luz que estamos recibiendo en nuestro sistema óptico. Digamos que todos los matices son una mezcla específica de 5 colores que se utilizan para elaborar las cartas de color. Estos son pigmentos: rojo, amarillo, verde, azul y púrpura. En las tablas o cartas Mansell se utiliza el R, la G, la B, la P y la Y para simbolizar estos colores básicos, y esas letras corresponden al color en inglés. Cada hoja en el sistema Mansell corresponde a un determinado matiz o hue dominante, pero hay varios colores en la misma hoja, es decir, el matiz es el mismo, pero lo que cambian son las otras dos propiedades, que es el brillo y la pureza. Al confeccionar los colores de la tabla de Mansell, entonces, se mezclan pigmentos de modo de obtener una graduación del color en cada matiz determinado.
Así tenemos, por ejemplo, la hoja 10R, la hoja 2.5IR o YR, la 5YR, la 7.5YR, la 10YR, 2.5Y y 5Y. Para hacerlo fácil, digamos que el cambio de cada hoja, desde la primera, 10R, hasta la última, 5Y, consiste en ir disminuyendo la proporción de rojo y aumentar la proporción de amarillo, más la participación de ciertas proporciones de verde, azul y púrpura. Así entonces, las cartas de Mansell van desde la primera hoja, donde los colores corresponden al rojo, luego llegamos a la 10YR, por ejemplo, donde predomina el castaño o marrón. En la 2.5Y ya tenemos colores verde u oliva. Y finalmente terminamos con los colores en la gama del amarillo.